Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias por estarme esperando. Gracias por hacerte presente en la cita. Yo quiero dar gracias a cada uno de los que se están conectando apenas. Gracias por esperar este mensaje. La semana pasada hablábamos de cuánto nos ama Dios. Dios nos ama de forma personal. Dios nos ama de forma incondicional. Dios nos ama porque Él desea lo mejor para nosotros, pero también Dios nos ama porque Él tomó la iniciativa. Dijimos que no necesitamos hacer nada para acercarnos a esa experiencia tan hermosa del amor de Dios. Ahora, aquí hay una inquietud, y esa inquietud quedó como un gran interrogante la semana pasada. Si Dios me ama tanto, si Dios ama tanto al hombre, a la mujer, si Dios ama tanto al mundo, ¿por qué tantas inseguridades? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué no se experimenta el amor especial de Dios? ¿Por qué no se experimenta ese amor tan agradable de un Dios Padre que nos ama? ¿Por qué no puedo experimentar ese amor de forma personal? ¿Por qué no me siento amado como persona? ¿Por qué no tengo esa experiencia de seguridad, de sentirme amado, cuidado, protegido por Dios? ¿Por qué las inseguridades? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la crisis interior? ¿Por qué los odios? ¿Por qué los rencores que están en mi vida, que siempre me aprietan y me aplastan en mi experiencia de vivir? ¿Por qué, si vamos más un poco al nivel familiar, por qué las familias desintegradas? ¿Por qué los padres contra los hijos? ¿Por qué no hay armonía entre los esposos? ¿Por qué las familias en disfunción? ¿Qué es lo que ha pasado? Si miramos nuestro nivel social, ¿por qué tanta crisis? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las competencias? ¿Por qué las vanidades? ¿Por qué el egoísmo? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué las inseguridades? ¿Por qué la distancia entre gente que no tiene dónde gastar dinero y otros que no tienen nada para gastar? ¿Por qué la distancia entre la pobreza y la riqueza? ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué el racismo? Si miramos por qué el aborto, por qué la crisis humanitaria, ¿por qué está pasando eso? Si vamos más a nivel de fe, porque hay muchas personas que quieren vivir su vida sin Dios, que quieren hacer su mundo sin Dios, porque hay una parte del ser humano que no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué estamos peleados con la creación? ¿Por qué estamos peleados con nosotros mismos? ¿Por qué estamos peleados con toda la hermosura de creación que Dios ha hecho para nosotros? ¿Por qué pasa toda esa crisis? ¿Cuál es el factor principal de esta mala experiencia? ¿Cuál es lo que nos impide experimentar la buena noticia del amor de Dios? ¿Qué es lo que nos divide con esto? Entonces, si nos hacemos esa pregunta ahora desde lo más profundo de nuestro ser, si hay esa inquietud en ti como en mí, entonces hay un problema. ¿Por qué tú y yo no podemos experimentar esta gran novedad, esta gran noticia del amor de Dios? Si nos dicen que Dios nos ama tanto, si nos dice que Dios ama tanto a la humanidad y no experimentamos esa buena noticia, esa novedad del amor de Dios, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Y cómo se identifica ese problema? Primero que nada, cuando se nos falla el automóvil, por lo general, ¿dónde lo llevamos? Con el mecánico, ¿verdad? No sería coherente llevarlo, por decir, con el panadero o con el cocinero, no. Por lo general, cuando se nos falla el auto, lo llevamos con el mecánico. Cuando se nos falla el reloj, lo llevamos con el relojero. Cuando tenemos problemas físicos de salud, ¿a dónde vamos? Con el médico. Por supuesto, no puedo hacer que cuando me sienta con un problema de salud y voy con el mecánico que me revisa. No funciona así. Ahora, cuando tenemos este problema de la falta de sentirnos amados, de la falta de experimentar el amor de Dios, por lo general, ¿dónde llevamos nuestra vida? Por lo general, ¿a dónde recurrimos para buscar solución? Aquí hay un problema serio que tenemos que corregir los seres humanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, porque todos pecaron y todos están privados de la salvación de Dios. Palabra de Dios.
Porque todos hemos pecado y todos estamos privados de la salvación de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que no podemos encontrar ninguna solución de felicidad en ninguna persona. No podemos encontrar ninguna solución para nuestras vidas en ningún objeto que existe en este mundo creado por Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que hay un problema que necesita solución. Ese problema se llama pecado. ¿Qué es pecado? En el Catecismo 1849 nos dice bellamente que el pecado es una ofensa contra la razón y contra la vida humana. Porque eso es la primera cosa que tenemos que entender. Porque cuando escuchamos pecado, lo primero que pensamos, a veces tenemos en nuestras ideas preconcebidas, al escuchar de pecado, entonces escuchamos, estamos hablando de un Dios que no quiere ser ofendido, de un Dios resentido, y no se trata de eso. El primer dañado por el pecado, según el Catecismo 1849, dice que el pecado es la ofensa contra la razón y contra la felicidad humana. Eso es Eso es la primera realidad del pecado. Cuando pecamos nos ofendemos a nosotros mismos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Cerramos la posibilidad de experimentar el amor de Dios. Eso es el primer resultado del pecado. Esa es la primera consecuencia del pecado. La segunda consecuencia del pecado nos dice el mismo Catecismo 1850 y nos dice que el pecado es una ofensa contra el amor de Dios. Dicho en otras palabras, el pecado es el muro que nosotros los seres humanos hemos levantado para rechazar el amor de Dios. Cuando pecamos, rechazamos al amor de Dios. No es que Dios está enojado con nuestro pecado, no pasa eso. Con el pecado nos autodañamos a nosotros mismos, hacemos daño a nosotros mismos. Pero también con el pecado levantamos una muralla para decir no al amor de Dios, para no tener la experiencia de ese amor gratuito y poderoso de Dios. Esto es la consecuencia del pecado. El pecado no necesariamente ofende a Dios. Dios nos ama con nuestro pecado, pero ese pecado nos ha hecho infelices a nosotros y ha bloqueado la experiencia del amor de Dios. La misma palabra dice bellamente en Romanos 6:23, dice que el precio del pecado es la muerte. No es porque Dios castiga, no, nosotros nos autocastigamos, nosotros decimos no al amor salvador, al amor puro de Dios. Amén. Esto es la realidad, esto es la primera realidad por la cual los seres humanos no experimentamos el amor de Dios. Ahora hay una segunda cosa que tenemos que comprender con toda claridad. Es que el hombre tiene un gran problema y un gran enemigo que es más poderoso que él o que ella. Dicho en otras palabras, cuando miramos las noticias están abrumadas de malas noticias. Por lo general, cuando prendes la televisión, la radio, en el auto, en el internet, donde quiera, cuando escuchamos las noticias están llenas de malas noticias. Pero hay una verdadera y más grande mala noticia que ningún periódico ha estado hablando, ningún comentarista, ningún periodista ha dejado puesto en primera página, y es que el hombre tiene un problema grande, que no puede salvarse por sí mismo. Y también el ser humano tiene un enemigo grande que se llama Satanás y que es más grande que el hombre. Cuando entendemos que el ser humano tiene un problema que no puede solucionar por sí mismo, entonces allí nos da una respuesta clave. ¿Por qué el sufrimiento del hombre? Porque el hombre ha buscado querer solucionar su vida con sus propios esfuerzos. Esto en verdad es una de las realidades humanas que hemos estado viviendo. Cuando nos damos cuenta que tenemos un problema que no tiene solución, entonces comenzamos a buscar soluciones en lugares equivocados. A través de los ídolos, o buscamos soluciones a través de los horóscopos, a ver qué me dice las cartas, o la lectura de las manos, o con los adivinos, o buscamos soluciones en los vicios, o buscamos soluciones en el placer, o buscamos soluciones a nuestros problemas con las cosas, que lo cual, entre más buscamos solución en las cosas
materiales y mortales como nosotros, más nos hundimos. Somos muy parecidos a un ejemplo que voy a poner cuando tú tiras una cosa arriba. Entre más alto sube, cuando baja, más se lastima. ¿Usted ha hecho esa prueba? Mira, un niño pequeño, si se cae, se lastima menos que una persona alta. ¿Por qué? Porque la persona alta, el golpe es más grave y es más contundente. En el niño pequeño, porque es más chaparrito, entonces el golpe es menos. Entre más subes, más duro será el golpe al caer. Así es la vida. Entre más buscas solución por ti mismo, más te hundes en el abismo interior. Más te vas a sentir solo, más te vas a sentir sola. Lo que San Agustín decía, que el abismo interior de la persona tiene forma de Dios. ¿Qué significa eso? Que por mucho que metes cosas para llenar ese vacío, ese abismo que tienes en ti, no lo vas a poder llenar a la plenitud porque tiene forma de Dios. Solo Dios puede llenarlo. Un ejemplo, una botellita. Si tú metes una botellita con una forma distinta, una forma especial o diferente, llámalo como quieras llamarlo. Si tú metes piedras, siempre va a tener huecos por todos lados. En cambio, si tú metes arena, se va a llenar mejor, pero siempre va a tener aire allí adentro. En cambio, si tú metes agua, el agua busca la forma de la botella. Así está nuestro abismo existencial. Tiene forma de Dios. Solo Dios puede llenarnos. Solo Dios puede darnos esa plenitud completa que necesitamos los seres humanos. El hombre tiene un problema, que no puede satisfacerse con las cosas materiales, y también tiene un enemigo que no podemos vencer. También tenemos un enemigo que no podemos vencer a él porque es más grande que nosotros. Usted dirá, no, yo en el nombre de Jesús después hablaremos de eso, pero yo quiero que entiendas eso. El demonio, Satanás, es espíritu y nosotros somos seres humanos. Tú no puedes pelear contra un espíritu, tú no puedes pegar a un espíritu, tú no puedes vencer a un espíritu. Tú ni yo, ni el Papa, ni nadie en este mundo puede vencer a Satanás. Y esta es la realidad que tenemos que comprender. Tenemos un problema grave que necesita ser solucionado. El peor problema de la persona humana no es que sea pecador, no es que pecamos. Eso no es nuestro mayor problema, porque Dios sabe que pecamos. Dios sabe que nuestra naturaleza es pecadora. Dios no se sorprende con eso. El peor problema de los seres humanos es que no nos gusta reconocernos como pecadores. Me gustaría que recordáramos un pasaje de la palabra de Dios que dice el Evangelio de San Juan 9, verso 41. Dice, si fueran ciegos no tendrían pecado. El pecado es que ustedes dicen que miran, por eso su pecado permanece. En palabra de Dios. El peor error de la persona es no reconocerse pecador o pecadora. Esta es la clave principal. Voy a contarles una historia. Por allá en el reino de Inglaterra, aquí es difícil entenderlo porque nosotros somos países democráticos, pero donde los países no democráticos se puede entender mejor cuando son gobernados por los reyes. En la inauguración del reinado de tal rey, ellos solían soltar un preso. Entonces, dice la historia que el rey va a la cárcel a buscar a la persona como candidato para dejar libre. Dice la historia que cuando el rey entra en la puerta de la cárcel, todos se hicieron fila porque muchos tenían anhelos y deseos de ser libres. Y estaba la primera persona allí y el rey pregunta, ¿tú por qué estás aquí? Y el rey, su majestad, yo soy inocente, me acusaron de forma inocente, yo no debería estar en esta cárcel. Y el rey lo mira y pasa de largo, va a la siguiente persona y el rey pregunta a esta siguiente persona, ¿tú por qué estás aquí? Y dice, su majestad, me confundieron, me trajeron aquí por equivocación, es un error, yo debería estar en libertad, es un error, rey, por favor, libérame.
Y va con la tercera persona y le dice: ¿tú por qué estás aquí? Rey, me hicieron mala jugada. El juez no juzgó correctamente. Yo estoy aquí por equivocación de papeleo. Así que, rey, por favor, ten compasión. Yo debo estar libre. Yo no soy culpable. Yo soy inocente. Pero dice que en el profundo de la cárcel estaba alguien como algo así tímido, sentado allí y no se levantaba, y el rey lo mira y lo manda a llamar, y él viene casi decaído, y el rey le pregunta y le dice: levanta tu cabeza, ¿qué es lo que te pasa? Dime, ¿por qué estás aquí? Y esta persona dice: Su Majestad, yo estoy aquí porque yo maté. Yo estoy aquí porque yo soy culpable. Yo estoy aquí porque me armé de ira en un instante y no pude controlarme. Esa es la razón por la cual yo estoy aquí pagando mi sentencia. Y el rey dice: liberan a esto. Y todos comenzaron a quejar. Y dice: Su Majestad, ¿por qué liberas a esta persona? ¿No acabas de escuchar que él se ha confesado culpable? Y el rey le dice: justamente por eso, porque no quiero que él contagie a todos ustedes que se creen buenos. Mis hermanos en Cristo, yo quiero invitarte a que no dejes pasar esta oportunidad. Tú y yo tenemos un problema que se llama pecado. Todos hemos pecado. Y no hay ser humano en este planeta, ni cosa humana material creada por Dios que nos puede salvar. No existe. El ser humano por miles de años ha buscado soluciones para su existencia y no ha podido encontrarlo. Hemos pecado. Tenemos que reconocer que hemos pecado. Tenemos que reconocer que tenemos un problema. Tenemos que reconocer que tenemos un enemigo mayor que nosotros. Necesitamos ayuda. Una de las cosas que a mí me llama la atención cuando hablo de Jesús, Él nunca tuvo problemas para tratar con el ladrón, con el publicano, con la prostituta. Él se dejaba lavar sus pies, se dejaba tocar por el leproso, por el enfermo, pero sí tuvo grandes confrontaciones con los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque estas personas se consideraban buenos, porque estas personas se consideraban no necesitados de la misericordia de Dios. Yo tengo una pregunta muy profunda para ti que me estás escuchando. ¿Tú cómo te consideras hoy? ¿Como pecador o como alguien bueno? Esta es la gran pregunta que quiero que respondas en conciencia. Hoy quiero invitarte a que vuelvas a Dios, a que vuelvas a reconocer la salvación del Padre a través de su Hijo Jesús. Y se necesitan solo algunos elementos que hemos venido hablando a través del transcurso de este mensaje. Reconocer que tenemos un problema que se llama pecado. Todos hemos pecado, por eso todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Hay que reconocer, como ese hijo pródigo que reconoció que había cometido un error. Por eso decidió volver de cuidar cerdos a la casa del Padre. Perdóname que te digo esto: Dios no envía gracia en la marranera, tal como estaba el caso del hijo pródigo. Es necesario que el hijo volviera a la casa. Es necesario que tú vuelvas al Padre, porque no vas a poder vencer al enemigo en el territorio del enemigo. Cayendo en cuenta en esta realidad, yo quiero invitarte, donde quiera que estés, a que inclines tu rostro conmigo y vamos a hacer una breve oración de fe al Padre. Si tú estás dispuesto de dejar tu viejo camino y regresar al Padre, quiero invitarte que inclinas tu rostro y que digas conmigo: Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús y en la gracia del Espíritu Santo, aquí estoy, Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tengo un problema y que no lo puedo solucionar con mis fuerzas humanas. Reconozco que Satanás tiene poder mayor que mis fuerzas humanas.
que voy a necesitar de ti para poder dominarlo. Reconozco que necesito regresar a ti. Reconozco que he caído al fondo del abismo y he perdido el sentido de mi vida. Reconozco que no soy feliz. Reconozco que estoy cansado de vivir la vida que estoy viviendo y quiero ser feliz. Quiero experimentar el camino de tu amor. Padre Santo, en este momento pido que con tu gracia me ayudas. Pido el perdón de mis pecados. Someto mi vida a ti. Te entrego mi corazón. Quiero que toda mi vida te pertenezca, Señor. Aquí estoy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, muchas gracias por haber estado conmigo. Un consejo muy importante: si has hecho un compromiso, si has vuelto a la casa del Padre, quiero que vuelvas y que buscas una iglesia. Quiero que te acerques al templo, porque eso es el lugar privilegiado de la presencia de Dios. El Padre está allí donde estás justamente ahorita, pero su lugar predilecto está en la iglesia, sobre todo en Jesús Eucaristía. También yo quiero animarte a que hagas algo que vale la pena. No es suficiente la pequeña oración que hemos hecho. Sé que Dios te ha perdonado, estoy muy seguro, pero algo más grande todavía. Ve y busca un sacerdote, porque cuando haces el sacramento de la reconciliación es cuando rompes pacto con el enemigo, porque muchos de nosotros hemos hecho pacto por años con el enemigo. Entonces Él nos ha mantenido atados, Él nos ha mantenido como agrietados, ¿verdad? Y nos preguntamos, a veces vamos en la iglesia, a veces leemos la Biblia, tratamos de ser medios creyentes y decimos, ¿por qué no tengo la experiencia del amor de Dios? ¿Por qué no me siento amado? ¿Por qué me siento frío? Pero no nos damos cuenta que nos hemos hecho un gran cristal que se llama pecado, que es lo que no nos permite tener esa experiencia vibrante del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, acércate al Señor. No te quedes donde estás, anímate, siga adelante. Ahora, estarás diciendo, bueno, sabe, yo quisiera ser buena persona, quisiera ser santo. Yo ya no quiero pecar, pero trato de hacer el bien y termino haciendo el mal. Como dice la palabra de Dios, eso fue la experiencia de Pablo. Eso es tu experiencia, esa es la mía también. Todos los seres humanos tenemos esa realidad. Tenemos en el más fondo de nuestro ser ganas de ser mejores personas, de ya no pecar, de vencer al pecado, de ya no ser un esclavo del pecado. Creo que tú sientes eso. La pregunta es, ¿por qué no se puede lograr hacer? ¿Por qué siempre termino cediéndome al pecado? ¿Por qué siempre termino derrotado ante esta realidad? ¿Te gustaría saber de dónde viene la victoria? ¿Te gustaría saber cómo ser victoriosos y ya no ser esclavos del pecado? ¿Quién nos podrá ayudar? ¿Quién nos podrá salvar de esta crisis humana? Quédate conmigo el lunes, nos vemos el lunes, tendré la respuesta para ti. Tenemos una cita. Dios te bendiga, disfruta del amor de Dios, pero quita ese obstáculo que se llama pecado para que puedas tener esa experiencia de amor. Amén. Dios te bendiga. Qué alegría haber estado contigo. Amén.